Michelle Capullo with Tidewater Mortgage. For those that don't know me yet, I've been around for quite some time, about 20 years in the industry, and with other lenders. So welcome everybody, and we're gonna try to make this as fast as possible with as much information as possible. Tenemos aquí algo en español. Soy Michelle Capullo de Tidewater Mortgage. Llevo haciendo esto como 20 años. Muchos de aquí me conocen, otros son nuevos, muchas caras nuevas. So, bienvenidos a todos y vamos a ver si aprendemos muchas cositas en un corto tiempo hoy. Los que tengo aquí ahora mismito son todos agentes nuevos. Agentes nuevos, todos. ¿Sí? Ok, perfecto. So, vamos a empezar primero con algo rapidito que me imagino que most of you have already learned a little bit about mortgages, right? Algunos de ustedes ya saben un poquito de mortgages. Vamos a ver, ¿qué sabemos? Sabemos de programs, los productos, convencional, FHA, VA, ok, perfecto. ¿Y qué más sabemos? A lo mejor, ¿qué sabemos? Las casas las podemos comprar como casas primarias, como casas secundarias, de inversión y todo eso. Perfecto. Ok, so primerito que nada, obviamente ustedes como realtors tienen que conseguir su cliente primero para que entonces ustedes le puedan enseñar cómo vamos a hacer el proceso de enseñar la casa, buscar la casa, el préstamo y todo eso. Porque esto no es un evento, esto es un proceso. Okay, so for those realtors, obviously when we try to get our clients, we first have to make sure that, you know, we get our client, and then we have to guide them through the process, because everybody thinks that this is an event, but it's not an event, it's a process. And obviously, choosing a really good lender, it's extremely important for the transaction to go smooth from beginning to end. My main purpose today, it was to let you guys know about several programs that our company offers, and it's all very streamlined process and very simple. I have my own team that I work with within Tidewater Mortgage. We are actually a Virginia Beach home-based mortgage lender, but we are entering into the South Florida grounds now. And we have a lot of great programs. And because I have my own team, I am able to get your buyers from contract to closing in 20 days, 25 days, whichever, you know, if there's an emergency that a lot of times happens where the loan might be at another place and it falls through for whatever reason, I can take the loan and we can go ahead and close it. 10 days is the minimum. You know, by law, 10 days that's the minimum that we can close a loan, but anything after that, you know, as long as if we have an appraisal already, it's even faster. Everything is really fast. So let's go with, let me see something over here. Okay, so as far as documentation that your buyers will need for obtaining a mortgage, who knows a couple of items that, like, let's just say somebody that works for a company. What do they need? A pay stub. That is fantastic. Here, you win this. Thank you. What else? What else do we have besides pay stubs? What was that? Yeah, 1099, that's definitely the W-2. Yeah, that's right, that's right. Thank you. And so whenever we have all of this, and as soon as we have all of this documentation, that's when we can then go ahead and approve a person, okay? I unfortunately, I don't do pre-approvals because I've learned that it's just a disservice to you guys, the buyer, and even the lender. Because when you do a pre-approval and you do not go through everything, 9 out of 10 times the loan is probably going to fall through because something is going to be missed, okay? The mortgage process, obviously, it's got a lot of moving parts, not to mention adding the closing, the insurance, and everything else. So it's
totally many moving parts that a mortgage process has. So obviously, the more information that I get at the very beginning, I will start, going through the information, and then I will use what I need to. Whatever I don't need to use, we will not present. As far as the most important thing that I don't know if everybody knows already, pretty sure that we know that obviously the big news is that FHA dropped the mortgage insurance rate from 0.85 to 0.50 and 0.55 at times, which is a huge drop, which a lot of your old customers that maybe they didn't qualify before, maybe they qualify now. So it might be a good time for you guys to reach out to your book of business and your prior clients and go back to see if any of those people that you had that previously didn't qualify, they might be able to qualify now. Okay. The other thing is, does anybody know about the Heroes program or have used it? The local one, you guys have used it here. It's really good. Okay. And I don't know why I've heard a few people that have had issues with it. Maybe like the loan didn't go through. You did? No, I have a question. Is the Hometown Heroes or it's other program? The Hometown Heroes. Yeah, the Hometown Heroes. So that one's, it's for Palm Beach County, Broward, Miami-Dade. So yeah, it covers pretty much all South Florida. So the one that we offer, because we're certified with them directly, it's so simple. We do everything inside, everything. We don't have to wait for them for anything. That's done after the loan closes. So we do everything in my office. We close the loan, and then we are responsible to make sure that that loan gets delivered to the final investor for the Hometown program, which is either Lakeview or US Bank. We take care of that at the end of the loan. So we close the loan internally, and we do everything that we have to do. So there's no delays whatsoever. It closes just like any other loan. And the very first thing that we do, as soon as that we have a customer that is looking for the Heroes program, right away we go in and we separate the money, because once you get the confirmation that you go into the website and you separate the money for that client, that's it. Nothing else can happen. I mean, right now there is like tons of money that they actually added to the program, and there are so many occupations that if you guys have any kind of doubt as to, if this occupation falls into the program, all you have to do is just ask really quickly, and then we can take a quick look. That is the one thing that they're very picky with it. The occupation has to match exactly as to what they have in their program. Like, it totally has to match. So for example, let me see over here. You see how we have this, like the loan officer, the law enforcement officers, firefighters, and the educators, and then it shows you right there a different list. As long as the occupation on their certificate or license that they have to perform under those occupations, if it matches exactly here, there's absolutely no problem at all with the loan going through. What's the maximum for the program for the local hero? The maximum. The maximum They lend. It goes per county, but it's very generous, very generous. Let me see over here. Also, whenever we go through either the Hometown Heroes or the bond program, the closing costs, believe it or not, they do reduce drastically on top of when you have the help, the monetary help, because the buyer will not have to pay for intangible taxes or doc stamps. That's a lot of times lenders forget that, and that it's actually money that belongs to the client. When it gets caught afterwards, then what they do is they reduce the principal loan for that amount. If the lender happens to miss it and not, they forgot to take it out of the closing cost, they're still gonna get it one way or another, okay? But the best thing is to actually do the work correct at the beginning. That way they can come into closing with the least amount of money possible.
Um, and you guys know the Hero program, you guys know that it's the 5% of the loan amount. That's what they give. So it's not the sales price, it's the loan amount that we use. Let me see. Has anybody used the $10,000 bond program locally? No. Okay, so we had initially, after COVID, a lot of people got away from it because the rates were just not good at all. But now, actually, I am offering it again because I can't, this is so small down here, and I don't know how to make it bigger. Hold on one second. But like right now, the rate, every day we have to check the rates because these rates are drawn up by the program. They don't really drive from the market as everything else does. And like right now, the one program for the bond is at 6% rate. That's actually a lot lower than in many cases of any other type of loan. So, and that's actually kind of rare. So it is a good time to start offering the bond program again. And it's extremely helpful again for, so to help those clients that don't have enough money, okay? But you have to be careful like which client we put under this program, because so the ratios on these programs, they get cut to 45% or 50. Everybody knows here about the ratios in a loan. Like there's a cap of ratios that we cannot exceed so that we can maintain approval. So the only thing for these programs is like if they have a 680 or above, it's fantastic because then you can go up to 50%, which it gives us another 5% to be able to qualify that person. But the minimum credit score is 640. That is the minimum credit. You mentioned about the $10,000. What's that about? Yes, correct. That's in addition to the hometown program. So the hometown program, the hometown program is the 5% of the loan amount towards your closing cost, and then the bond program is the 10,000 towards the closing cost. Okay. So if they don't qualify on the home program because they're not. Who will buy the $10,000? The seller? No, the $10,000 are from the county. Oh, from the county. Yeah, these are all government programs from the county. Yes, correct. So That program, you need to be 50, 64? 640, the credit score, 640 minimum. Yes. Okay. Por ese dinero hay que devolverlo, ¿no? Hay dos. Hay unos que hay que devolverlos. We have to return it when you sell or when you refi. The Heroes program. Yeah, usually all these programs, obviously you want to make sure that when you get it, and again, like if you're going to be on your house, let's just say for a minimum of like 2-3 years, which that's, what most people have at their home, and then they either sell it or rent it, and then they get into something bigger or something better. I found by prior clients that have gone into it and then, 2-3 years later have decided to either sell the house for whatever reason. Obviously, because the market has been in an upward, it didn't affect anything in their part. I mean, most people do keep it, and because you're able to rent these properties after a certain time. You don't have to stay in this property because the government knows obviously that life things happen all the time, and whether people lose jobs or whatever the case might be, and so something's going to change. So they understand that as long as you keep that house as a primary home for the first year, after that, well, they understand that things might happen, and a lot of people, you're allowed to actually, rent that home afterwards, and then if you want to get into something bigger, or if your family size changed or anything like that. So in that case, need to return the $20,000. No, the money the money is always gonna be it's like a silent second mortgage, okay? So there's one that doesn't have any interest, which is the one that I offer. I don't work with the one that has the 3% interest, just because it's not necessary. The other program is just as good, and then there's no interest at all. It's kind of like the 10,000 kind of just sit there as as part of your mortgage,
and it doesn't do anything until, again, you decide to sell the house or refinance, and then it goes back to the program. But until then, it just sits there. There's no interest accruing or anything like that. Do you guys work with a lot of foreign national people? I do. No, you do? Okay, so if anybody has worked for a foreign national customer, it can be a little difficult at times. And I personally, I didn't used to want to do those loans because they were a lot of, you require a lot of documentation. Well, the one program that we do have, it's literally hardly any documentation, and it is 30% down, okay? So if they do have the 30% down and they're foreign national and they have an address that is outside the United States, that's, all we need is a 1003 with an address outside the United States. We get a letter from, if they have a bank here or a bank where they at, just a simple letter stating that they're in good standing, they're being, part of that bank for so long, and they haven't had any issues. And then it's the credit report and the 2 months bank statement. That's it. Any other place when you want to go 25% down payment or 20% down payment, they require a lot of different documentation that a lot of times it just doesn't let the loan go through. So sometimes it's better to do a little bit more money and not have to worry about so much documentation. We also have 3 other programs that have become very, very, very handy lately. These are designed mainly for your buyers when they get paid cash, which a lot of people do. If they get paid cash and they work with their company, and their company is just, they're employees, they just get paid cash. It is what it is, So if they're not going to have a W-2 and they're not going to have a pay stub, we provide, it's a form, a verification of employment form. They fill it out with the date, what they make, and that's literally all we need. And as long as they have 20% for that, we can go ahead and close the loan. It's very, very simple. The other one is for self-employment buyers. If they receive a 1099 form, there's a lot of truck drivers that get 1099, but sometimes they don't, when they do their taxes, then they declare very little. So we can actually use just the 1099 form without the taxes, 20% down, and we can use that income. Hi, welcome. And we can use that income. So that's another outlet that we can offer customers that are not able to provide a lot of that documentation that it's needed to get a loan. Does anybody have any questions? No questions? Yo tengo una pregunta, Ujú. disculpe. Digamos que tengo a alguien que Ujú. quiere aplicar para Hometown Heroes. Ujú. ¿Es un mínimo de monto de que ella o él tiene que ganar para poder calificar a un préstamo? ¿O? Sí, hay un mínimo, pero es bien conservador, es alrededor de 120,000 al año. Ujú. So los dos programas tienen son bastante conservadores en lo del income. El de Heroes permite mucho más income que el del bond. Pero los dos son bastante, el del bond, déjame ver por aquí, en Palm Beach County, déjame ver por acá. 105,000, pero el de los Heroes llega hasta los 120. Pues más o menos en San Lucie County Ujú. es lo mismo. Déjame ver. San Lucie County es un chipitito menos, 93, 93,000. ¿O es depende del condado? Sí, ¿Es ujú. depende de la ciudad o el condado? El condado. Es por el condado. Y ese dato quién nos puede dar, o sea, eso que tú tienes anotado, Ujú. ¿lo podemos obtener de un lado o no? Sí, yo te lo puedo enviar también, mi amor. Esta presentación yo se la envío a Edmond o Ismael, Okay. y él la puede enviar todo, así tienen todito. O me pueden, tengo las tarjetitas mías aquí,
Cualquier preguntita que tengan me pueden enviar el email. Y en el bond, ¿cuál es el mínimo que tienen que ganar? Son Yo venía escuchando la clase en el camino y yo venía escuchando todo lo que decías, pero no escuché cuánto fue el mínimo, no sé si me... Sí, so el mínimo son para el bond aquí está, vamos a ver para Palm Beach County, son 105.8. 105.800, like 105.8. El programa de Foreign National necesita reservas. Este programa no. Ese No, usualmente los Foreign National necesitan 6 meses de reserva. porque hasta un año. Correcto. Y el programa de bank statement que tenemos tampoco necesitamos reserva. No. Está bueno. Sí, tratamos siempre de mantener, o sea, mientras menos documentación mejor. Porque ahí es cuando usualmente pues se tranca todito. Para lo del bank statement, ¿necesita tener un porcentaje para down payment? El 20%. No, El 20%, pero se puede con el 10 también. El mínimo es el 10 y se puede con el 20. Lo que pasa con el 10 es que obviamente pues el interés sube más. Acuérdense que mientras más riesgo hay en el préstamo, obviamente los intereses van a subir más y el down payment va a ser más grande. So, la mayoría de las cosas es que si tienen dinero, pueden buscar un préstamo. Eso es lo más facilito. Con el 20% de interés estamos. ¿De cuál programa? Porque todos tienen intereses diferentes. El de Bank Statement, como 8.5, 8.75. Con el 20. Como 9.25. ¿Me puede refinanciar? Sí, se puede refinanciar también con Bank Statement. Eso bajaría. El de refinanciamiento siempre es más alto. Cuando tú refinancias un préstamo, el interés siempre va a ser más alto que cuando tú compras una propiedad. Pero no puede usar para bajar el interés, por eso se refinancia. Sí, claro. Vamos a ver que ahora mismo pues tienen, pero una vez más, refinanciar con Bank Statement, eso obviamente el interés va a estar alto, ¿entiendes? So, usualmente es mejor comprar con Bank Statement, solucionar el problemita que tienes, que te está no dejando entrar en un programa normal de convencional o FHA, ¿ok? Entonces, coge esos 2 o 3 años bajo ese programa y entonces en esos 2 o 3 años su cliente arregla, así sea el crédito, así sea lo de la documentación de empleo o lo que tenga que arreglar para poder entrar en un programa convencional o FHA que obviamente da los intereses más bajos. Siempre el goal es tratar de poner a nuestros clientes en el programa que tenga el mejor interés con el menos down payment. Always the goal is to put all the clients into the best possible financial situation, loan, which is obviously a conventional loan or an FHA loan. Conventional loan, obviously everybody knows that it goes down to 3% down. FHA is 3.5. So obviously the goal is always to help the client to do the best financial decision they can at that point. And it's always important, like I always try to teach my clients about what they're doing. I give you these choices, okay? These choices, this is what the choices that you have based on your scenario, based on your credit, your asset, your income. This is what I can offer you. Now, this one, it's got, these pros, this one has these cons, and then that way the client understands the process versus just signing all the documents and then not knowing what they're doing. It's really, really, like for me personally, it's super important that when I close a loan, my buyer knows exactly what they're signing and what they're closing. ¿Ese programa también es para primeros compradores, para su residencia o también puede ser para inversionistas? ¿Cuál programa, mi amor? El bank statement. Ese, me dijiste, es para, no importa, puede ser para primeros compradores o inversión, pero si van a hacer el programa de inversión, usualmente mejor es el programa, no sé si lo han oído, se llama el DCSR Program. Nosotros lo tenemos también, no hay documentación de nada, simplemente es basado en lo que la propiedad que ellos van a comprar, el dinero que produce como inversión. Y obviamente pues tienen que tener el 20% de down. ¿Cómo se llama ese préstamo? DCSR. Y hasta
están con IT? Sí, nosotros tenemos programas con ITIN también. Ujú. ¿Y qué interés tiene ese programa? Déjame chequear por acá, dame un minutito. So, el mínimo de credit score es el 650 y el mínimo de down payment es el 20%. ¿Y el interés? Y el interés si tienen 700 es 8.99 o 9.7 o 9.75 con 650. ¿Es el interés más bajo que hay? Aunque la Con, persona tenga con, 800. con programa, no, 800 sería, si tienes 750 para arriba, es 8.875. O sea, esos programas obviamente siempre van a tener los intereses más altos por el riesgo del préstamo. Por eso es que siempre tratamos de poner el comprador o sea, yo trato de, si hay que arreglarle el crédito un poquito, pues vamos a tratar de arreglarle el crédito. Todo lo mejor para tratar de ponerlo en un programa normal, convencional o FHA. Pregunta. El programa DCR dice no documentos. ¿Verdad? Correcto. Alguien de Nueva York que quiere invertir acá, quiere comprar una casa, pero trabaja para ella misma, puede poner 20%, no le piden staff, No. okay. El programa simplemente se deriva con el credit score de la persona y o sea, tiene que tener dinero para cerrar, pero de la manera que los porcentajes se manejan es con lo que esa propiedad va a producir de ingreso, de inversión. Que produzca más que lo que va a pagar el mortgage, ¿no? Eso es una calculación que hacen, de verdad. Entonces, pero hasta ahora todos los préstamos que yo he hecho bajo ese programa, todos han salido de lo más bien. Y simplemente no piden nada. Y eso sí es de inversión, ¿no? De inversión nada más. Para extranjeros. Esos son inversión nada más. El de extranjero es lo mismo. Puede entrar en el DSCR también. Pero el de extranjero también, pues, lo del extranjero es que tienen que tener una dirección afuera. So, cuando vamos a llenar la aplicación, la dirección que está en la aplicación tiene que ser de otro país. ¿Y qué tiene que traer de allá del otro país? ¿Qué le piden? Ah, no, mira, espérate, que esto estaba aquí. ¿No importa el país o...? No, no importa. No de Colombia. Cuidadito. Mira, para el de Foreign National simplemente es la carta del banco con que ellos hacen, así sea el banco de allá o el banco de acá. Simplemente es una carta que tú entras al banco y tú pides una carta de good standing y ellos te la dan. Entonces, y el credit report y los 2 meses de bank statement y un pasaporte que esté válido. Eso es todo. ¿Y cuánto le pueden prestar? No importa, o sea, llega hasta, creo que son 3 millones, algo así. ¿Cuánto y down tiene que dar? Son 30, el de Foreign National son 30. 30%. Ujú. ¿Tienen alguna preguntita? Sobre eso mismo, el que compra el extranjero que compre no tiene que tener una cuenta de banco aquí. No tienen que tener aquí. Siempre es mejor si la tienen aquí, pero no la tienen que tener aquí. Lo único es que si los bank statements pues son de otro país, pues se van a tener que traducir. Y pues para hacer los pagos, el punto. Sí, no importa. No tienen que tener cuenta aquí. Una vez más, pues eso es todo lo que yo quería cubrir en el día de hoy. Si ustedes tienen una preguntita. Sí, el IT number que Ajá. es. ¿Tu banco lo coge IT number? Sí, nosotros lo hacemos también. Ujú. ¿Cómo hacen ese proceso exactamente cuando las personas hacen el IT number? O sea, no sé si tú puedes explicarnos cuánto se tiene que dar de
El mínimo de credit score son 660. ¿Pero el IT number tiene credit score? Sí, Sí. Pero Sí, si lo no ha es un construido. social. pero tiene credit score. Sí, puede tener, alguien no lo tiene, igual que hay personas que tienen socio que no tienen crédito. Nosotros tenemos otro programa, pero que es con un broker lender que ellos no necesitan credit score también. No necesitan credit score. Es un programa nuevo. ¿Y cómo es? Ese no lo he hecho todavía. Pero aparentemente he oído en la oficina que algunas personas lo han hecho y Pero con ITIN. con ITIN. Debería. Pero sin credit score. Eso está bueno. Yo entonces voy a pasar contigo. Porque hay una persona que tiene el dinero, tiene el ITIN number, él tiene 40,000. Tiene el ITIN Pero no number, tiene pero crédito. No tiene crédito. Sí, so déjame saber y yo te averiguo todos los pormenores de ese, porque ese programa entró nuevo hace como una semana y media, actually. Yo paso contigo. Y en lo normal es 660. ¿Y cuánto tiene que dar el down? 20%. O el 10 también se puede, ¿no? Con el ITIN no. El, Entonces con el bank statement. el bank statement es el 10, puede ser el 10. ¿Y cuál es el credit score para Con 660 igual. Hay una persona que tiene ITIN number y tiene el social, válido solo para trabajar. Tiene como 680 de crédito, yo ya lo llevé con un lender, pero no lo han precalificado todavía. Y él tiene que le dijeron que tiene que juntar el 10%, pero va a entrar con el bank statement. Pero me gustó eso que mencionaste, que si es el 10 es más porcentaje, si es el 20 pues es un poquito menos, aunque también sigue siendo alto. Correcto. Y eso no se lo dijeron a mí. Sí, siempre tienen que tener en mente que mientras más riesgo hay en el préstamo, más porcentaje de interés y más down payment, obviamente. Cuando tú das más down payment, el riesgo del préstamo baja. Y entonces el interés baja también. ¿Tienen alguna otra preguntita? No tiene que ser de estos tópicos, pueden ser de cualquier otra preguntita. Perdón, no sé si Digan. El que tiene el lote tiene ya el lote quiere construir nuevo. ¿También tiene ese tipo de préstamo? Eso yo no lo hago, no. Tengo programas de construcción, pero, o sea, ese no los he hecho aquí todavía. No los he hecho aquí. Porque usualmente eso toma mucho, usualmente lo que yo hago es que yo se lo paso, hay un grupo en el banco de nosotros que eso es todo lo que hacen, construction loans. So, usualmente, pues, si a mí me llega el producto, yo se lo paso a ellos y ellos lo terminan. Porque es lo mejor, ¿entiendes? Como quiera están en buenas manos y yo I overlook the transaction, pero ellos prácticamente lo hacen todo. O sea, prácticamente nosotros tenemos todos los programas, es ver cuál es el que le cabe mejor a su cliente. ¿Y préstamo para lotes? Lotes no. No. Eso lo mejor para préstamos de lotes es irse con un credit union. Usualmente los credit unions son los que te dan los mejores intereses para préstamos de lote. También, dime. No, dale. Sobre cómo, bueno, yo soy nueva y a veces no sé todo y quiero saber qué necesita un cliente para que ustedes lo puedan aprobar para como el down payment assistant. ¿Cómo es eso? ¿O qué tan difícil es para él? Es fácil. So, para el down payment assistant de los 10,000, ¿ok? Eso, lo más importante es que tenemos que tener los últimos 3 años de taxes, ¿ok? So, después que cuando yo revise los 3 años de taxes y yo los pueda enseñar a un underwriter y que no me va a matar el préstamo, como quien dice, porque sabes que cuando la gente hace los taxes usualmente, pues obviamente uno trata de hacerlo lo más poquito para deberle al IRS, lo menos, porque a nadie le gusta regalar su dinero. Sí. So, hay veces que si ponen un Schedule C o algo así, entonces el Schedule C está negativo. Si está negativo, pues entonces eso me va a dañar el préstamo si yo solamente estoy usando los W2, el income de W2. Porque ahora tengo que enseñar los taxes. ¿Qué es el schedule
El Schedule C es un schedule dentro de los taxes que es para self-employed. Cuando la gente hace esos negocios por el lado, pues ponen un Schedule C en los taxes. So, después de que los taxes estén bien, que yo los pueda enseñar, eso no hay problema. En el de Heroes no se necesitan taxes para nada. Ese es el único programa de gobierno que he visto que no los pide los últimos 3 años. Ese de Hero, de verdad que si tienen, deben de chequear las ocupaciones y ver amigos o lo que fuera, porque ese programa está No necesita taxes tremendo. de ningún año. Si son W2, no. Para una persona que ya está retirada, ¿le funciona ese programa o no? ¿Cómo fue? De los Heroes, de los héroes. No, para los Heroes ellos tienen que estar full time. Tienen que estar empleados full time. Eso es un requisito. Que tienen que estar empleados full time. Perdón, ¿y cuánto tiempo cierran para los hijos? Oh my God, eso rapidísimo. El último que yo los cerré creo que fueron en 15 días. ¿Y el mínimo de tiempo que tiene que estar trabajando en una profesión de esas? No, usualmente cuando empiezan a trabajar en esas profesiones o han cogido una certificación o se han graduado de algo, después que enseñen el certificado o el diploma, cuando cojan el primer paycheck. No necesita tiempo. No. Después de que hayan trabajado en el COVID. Y muchos sacan licencia de eso, pero se ponen a trabajar en otra cosa. Ok. ¿Les sirve? Si trabajan en otra cosa, Sí, sacan la licencia, Ajá. flebotomía, yo sé que... pero están trabajando en una tienda, Exacto. no, tienen que estar ejerciendo esa profesión cuando cierren el préstamo. Cuando cierra el préstamo. Ajá. Después que lo cierren, si quieren virar a la tienda. Y el down payment de este giro. Es lo mismo, se puede hacer o 3% convencional o 3.5 FHA. De verdad que usualmente esos programas de gobierno, yo personalmente no me gustaba ofrecerlos porque estaban mal, ¿entiendes? Y o sea, yo tomo mi profesión en serio y ¿cómo te digo? Si han oído por ahí de mí, yo cierro todos mis préstamos, de una manera u otra todos cierran. Si hay algo que yo sé que yo no lo voy a poder cerrar o que yo no voy a poder tener mis manos 100% para yo poder saber que la transacción la tengo conmigo y que yo sé todos los pasos que está haciendo, yo prefiero ni hacerlo. Esa información que tú nos estás dando, sobre todo la de ellos, ¿la podemos tener en el correo? Sí, claro que sí. Pero, Yo le envío todo esto a Edmond y Edmond lo envía por todos lados. directamente a ti? Claro que sí. Sí, aquí están, miren, le paso mis tarjetitas. Porque hay gente que no le gusta casi ese programa giro. Yo no sé por qué. Porque de ver. Lo que dice que tiene que devolver el dinero, pero pues no, porque mucha gente dice no, voy a devolver el dinero. Pero no intereses, sí, no interesa. No, y el interés ahora en esos programas, por eso es que están buenos ahora, porque los intereses están prácticamente iguales que un programa regular. Están más o menos que un programa regular o... ¿Quiero una? ¿Tienen alguna preguntita? Yo creo que ya, si nos puede mandar esa información por correo. Sí, yo se la envío a Edmond y Edmond la envía a todo el mundo. Digamos, bueno, perdón, yo soy nueva, primer día. O sea, digamos que yo conozco a alguien que trabaja en el sector de salud. Okay, está interesada en saber si califica. Yo directamente hablo con usted para que ve si califica Sí, para su préstamo. claro que sí. Okay. Yo lo hago todito. Por eso es que lo podemos cerrar tan rápido, porque yo no necesito esperar por el programa. La pregunta de las precalificaciones, ya digo, el crédito, cómo lo tienen que tener, los años, bueno, el que sea full time, ¿no? Tiene que Sí. ser full time. Y que tienen, lo más importante es pues que
either the certificate or the license of what they do, tiene que tener exactamente lo que dice el programa, whatever it says in the program. Perdón, ¿y usted dónde tiene la oficina? ¿Dónde tiene el banco? Aquí. Oficina. Sí. Al lado de la cocina casi, por ahí. Yo no lo había visto. No, yo llevo haciendo, porque yo conozco a Ismael hace como 6 años ya. Y yo hacía muchas clases aquí anteriormente. Entonces, después de la pandemia, pues, cuando todo el mundo no estaba entrando por acá y lo que fuera. Pero, pues, él me pidió que si podía venir por acá y yo, pues, claro. Porque a los clientes les gusta venir y a veces no quieres ir por internet o algo. Sí, claro, obviamente todo el mundo tiene su propia forma de hacer su negocio. Sí, obviamente, o sea, si yo no estoy aquí, me llaman y yo vengo, ¿entiendes? Vamos a poner que yo no estoy aquí un lunes, o yo puedo venir por acá, o yo usualmente estoy aquí los martes y los jueves. ¿Hacer una cita? O me llaman, cualquier cosita. En las profesiones necesariamente es personas que trabajan y que han sacado una licencia dependiendo de la profesión. Licencia o certificado. Ok. Hay secretarias que trabajan en centros médicos que no sacan licencia. ¿Ellas no califican? No. Enfermera, doctores, Profesores de terapista. ¿Sabes lo que- Una cantidad de dinero también específica, ¿Y ¿no? sabes lo que están ahora? La HHA, que hay muchas, ¿sí? Ujú. Claro. Sí. Y la que cuida al viejito. Home Health Aid. Ujú. Que hay muchos de eso. Sí, muchísimo. Eso sí hay mucho. Yo conozco mucho. El único que no han puesto todavía, que me gustaría que pusieran, es creo el RBT, Registered Behavioral. Yo soy ATT. Sí, me gustaría que pusieran ese porque hay mucho. Hay muchas personas bajo esa profesión. Claro. Ujú. Incluirlos. Claro. Ujú. Terapia de niños especiales, terapia de comportamiento. Do you have any questions? Qué pena otra pregunta, Ah. porque tengo varias gente maestra a la última. Ujú. Porque dicen que a veces los califican por muy poco, algunos bancos, esos giros, que lo califican por menos que otras. Ok, so, los loan officers, obviamente hay loan officers que son conservadores y hay loan officers que son más agresivos. Yo soy en el lado agresivo. A mí, yo trato lo más que yo pueda de estirar, de sacar de aquí, sacar de allá, para ver qué es lo más que podemos calificar a las personas, ¿entiendes? Porque hay muchas personas, pues, que en papel lo que me están enseñando, pues, no hacen tantísimo, pero yo sé que ellos pueden con el mortgage, ¿entiendes? Porque tienen su trabajito por el lado, o lo que fuera. Pues, obviamente, yo no voy a estar asustada de que no me van a pagar el mortgage, porque ya yo sé que es que tienen entradas de dinero por otros lados. Lo que pasa es que de documento, ¿entiendes? No están enseñando mucho. So, obviamente, con esas personas yo no me molesta ser agresiva con el préstamo y empujar los porcentajes hasta lo máximo, porque yo sé que no van a poder con el préstamo. Pero hay muchos que ganan cash, tienen el cash, pero no lo están reportando la IRS. Ujú. Sí, con ese, entonces eso no tiene que, y no se pueden ir con el HERO o nada, pero se tendrían que ir con el programa que es la verificación de empleo solamente, que simplemente yo le envío al empleador este documento, ellos lo llenan y ya. Y nosotros usamos, lo que ellos pongan en ese documento de income es lo que nosotros usamos para aprobar el préstamo. ¿Cuál era ese programa? Es usando VOE only, Verification of Employment only. So there's a form that all the banks have, it's called Verification of Employment. So as long as the employer fills it out, that's all we need. Parece que We don't ask for pay stubs, W-2s, taxes. solamente cualifica por 106 mínimo. Ujú. Ese es para los giros. El de 106,000 el de 106,000 eso es el income. El income. No, ese es el de los 10,000, los de los 10,000. El de los heroes llega como hasta 120, 125. El mínimo, digo, el mínimo. El mínimo. Que debe ganar la que persona. debe ganar un giro. 138. No hay mínimo. Mínimo no hay. Ok, no Ah, hay yo mínimo. pensaba que tenía que ganar. No, es Pero pues, si no- O sea, no hay mínimo, pero obviamente la aprobación va a ser basada en lo que ganan. So, mientras menos ganan, pues más chiquito el préstamo. Porque tengo una pregunta. Ujú. Digamos que una pareja de esposos, la esposa es enfermera
Ujú. y quieren, digamos, Pueden. una casa más cara, Ujú. pueden combinar Yep. sus sueldos aunque Ujú. otra persona no sea Correcto. un giro? Lo único que necesito es uno. Uno que califique. Ujú. Ahora mismo acabo de hacer uno que la muchacha era enfermera y la mamá era behavioral. Ella, la señora no calificaba porque el RBT no estaba, pero la hija sí. Y combinaron sus Correcto. su Ujú. income. Está muy Ujú. bueno eso. Correcto. Pero es para primeros compradores. Sí, para primeros compradores. Ujú. Pero el de Hero no, perdón. El de Hero no tiene que ser primeros compradores. No. El otro sí, el del bond, el de los 10,000 sí. O de giros no necesitas. No. Puedo comprar una ¿Todo casa se de puede inversión. para un inversionista? ¿Ese? No, es para casa primaria. Tiene que ser casa primaria. Pero no tienen que ser primeros compradores. Ah, Si ya tienen una casa, pero ella Ujú. puede calificar para... Ujú. Ella puede sacar su Sí, claro que sí. Si la casa la ponemos como que la vamos a rentar, que la van a rentar y van a comprar otra. Usualmente cuando hacen eso, después de que tengan la casa nueva, tenga por lo menos un cuarto más o un baño más, o la que tienen ahora no tiene piscina, la otra tiene piscina. Siempre hay maneras de acomodar, de estructurar. Ujú. Sound good. Bueno, si tienen hambre, hay mucha comida por allá. Que le aprovechen.